Bien, entonces vamos a empezar con las preguntas sobre el video. La primera, ¿cómo dice el video? Pablo usa la frase en Cristo 79 veces en sus 13 cartas inspiradas. ¿Qué le dice eso como discípulo de Cristo? ¿Qué le dice eso? David, por favor. David, perdimos su audio. Ahora sí. Otra vez se desactivó el micrófono, David. También vi la manito de Roberto. ¿Roberto iba a comentar? Sí, pastor. Que nosotros debemos permanecer en Cristo siempre cuando llevemos el evangelio. Perdimos su audio también, Roberto. Tal vez el problema es mío. Otra persona, un comentario sobre la pregunta. Mientras que piensen, voy a dar la bienvenida a Rubén. Rubén, buenos días, bienvenido. Buenos días, pastor. Bienvenido. Gracias de estar con ustedes de nuevo. El gusto es mío. Gracias, Rubén. Entonces, sobre la pregunta, es interesante cuántas veces, 79 veces, es una frase que utiliza mucho Pablo para enfatizar de dónde está nuestra confianza, ¿verdad? Porque, bueno, estamos en Cristo, tenemos bendiciones en Cristo, somos creyentes por estar en Cristo, tenemos confianza porque estamos en Cristo. Es algo que también vemos en la lectura de Juan 15. Que Cristo está hablando como la vid y la importancia habla de la importancia de la conexión a Él. Otra pregunta. El último versículo de la lectura de la Biblia de Juan 15, que se usa en el video, Jesús le dice a sus discípulos, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes. ¿Por qué esas palabras de Jesús son tan consoladoras para nosotros como sus discípulos? Alejandro. Gracias. Iba a responder la anterior. No podía. Sí. A la anterior. Está bien, Alejandro, entonces. Con esa frase el apóstol Pablo estaba recalcando que los discípulos tenían que permanecer en Cristo y que sin Cristo nosotros no podríamos hacer nada, ya que Él simplemente por el ser un escogido, por decirlo así, porque se le presentó Cristo, eso le dio a entender a sus discípulos que el amor tenía que permanecer siempre en Cristo y no perder la confianza, porque al contrario de Él, que Él no se hizo discípulo, sino que fue escogido como discípulo, es lo mismo que nosotros somos escogidos desde antes de la fundación del mundo hasta ahora, y nuestra fe, como dice Jesucristo, sin Él nosotros no somos nada, porque Él es la vid, y Él es la vid y la vida, y sin Él nosotros no somos nada. Sí, eso nos conecta, Alejandro, gracias de las dos preguntas, ¿verdad? Entonces pensamos en Jesucristo, ¿quién es la vid? Entonces nuestra confianza viene por estar en Él. La rama no es nada, sino está conectada a la vid. Entonces nosotros también tenemos la misma confianza. Artemio, también veo la manito. ¿Iba a comentar sobre este versículo, sobre esta pregunta o la próxima? Por la próxima, yo sí. iba a comentar la siguiente pregunta porque es muy consolador lo que nos dice el Señor Jesucristo, porque es Él el que toma la iniciativa para llamarnos, para sostenernos, para enseñarnos, todo procede de Él, porque nosotros a veces nos sentimos muy decepcionados con nuestras fallas que cometemos, o a veces nuestras emociones nos hacen sentir muy mal y sentimos que no lo estamos siguiendo, pero lo consolador de todo esto es que no depende de mis emociones
ni de nada que sea de mí, sino de Jesucristo, que es el que nos llama, y esto pues es verdaderamente muy consolador para, para cada vida para cada discípulo de Jesucristo. Gracias, hermano. Sí, gracias a usted, Artemio. Pienso yo en los que están, bueno, ahora mismo en el mundo con esta pandemia, que están a punto de morirse. Si nuestra confianza está en nuestras obras o en lo que hemos hecho, no es una confianza verdadera, porque sabemos nuestras fallas, sabemos que subimos y bajamos en nuestras actitudes, la cantidad de fe, todo eso sí que es así, ¿verdad? Pero sabemos que Cristo es constante, y si nuestra fe está firmemente en Él y lo que Él hizo, y el hecho que Él nos buscó, como buscó a Zaqueo en el árbol, busca a nosotros también con el poder del Evangelio, como buscaba también Jesucristo a los primeros discípulos, busca a nosotros. Con el poder de sus promesas y con el poder del mensaje de salvación gratuita en Él. Entonces, qué gran consolación para nosotros, que no depende de nosotros. Bien, gracias, Artemio. Veo el micrófono activado de David. ¿David iba a contar? Ay, David, creo que estamos batallando con su conexión un poco. Veo también que creo que Rubén tiene un comentario. Sí, pastor. Para mí es muy consolador saber que Él me ha elegido a mí, porque yo puedo elegir a alguien, pero no sé si esa persona me acepta. Es muy distinto saber que ese alguien, ese Dios, ya me aceptó a mí. Es mucho más fácil, mucho más consolador. Sí. A la viceversa sería muy distinto. Yo puedo elegirlo. Y ¿cómo sé si Él me eligió a mí o me aceptó? Para mí es un consuelo saber que Él me eligió a mí. Sí, sí, gracias. Y Rubén, y es muy importante notar la diferencia, ¿verdad? Es tan fácil para nosotros pensar en nuestras acciones, entonces hablar tanto de es que acepté a Cristo, pero saber que el milagro es que Él aceptó a mí, ¿verdad? Y que Claro. hay mucha más consolación en saber que Dios poderoso y perfecto acepta a mí en Cristo, que es Claro. el milagro verdadero, y también nos da mucha confianza saber que, como dice Jesucristo muy claramente a sus primeros discípulos, y dice también claramente a sus discípulos actuales, que de la aceptación de Él a nosotros, y es de mucha consolación. Sí. Yo, viendo lo que pasó ayer en Líbano, nos demuestra eso, que si no estamos preparados no tenemos un tiempo de segundo para arrepentirnos. La muerte llega así, como una sombra, y te lleva. Y si no estabas listo, esto del Líbano nos tiene que hacer abrir los ojos a los creyentes. Que debemos estar listos siempre, porque en cualquier momento puede llegar. Sí, puede ser la importancia de estar en Cristo, ¿verdad? Pues en Él hay confianza. Veo la manito también de Alejandro. ¿Alejandro iba a contar? Sí, y habían tomado con la mano del hermano que Pablo, a pesar de que estuvo en prisión, nunca perdió la fe y nunca dejó de no predicar. Al contrario, él convirtió al carcelero porque el carcelero vio en él la fe. Y es lo que nosotros como cristianos deberíamos tener todos los días, mantener la fe. Y no importa si el día de mañana a nosotros nos llega a pasar cualquier visitud, como le pasó al apóstol Pablo, prisión o muerte, pero nuestra fe y nuestra esperanza está en Cristo. Y a pesar de todas las vicisitudes o las dificultades que como ser humano podamos tener, nuestra fe nunca se tiene que perder. Al contrario, cada vez tiene que ir aumentando mucho más nuestra fe y seguir el ejemplo como del apóstol Pablo cuando él escribió la carta a los Timoteos, que la fe era importante y incentivar a su hermano dándoles cariño, amor fraternal. Y eso es lo que nosotros como hermanos tenemos que tener constante ruego en nuestras oraciones por nuestros hermanos,
manteniéndonos en unión con Cristo, porque de esta manera, en unión con Cristo, vamos a estar cumpliendo lo que es el tercer mandamiento. Honra, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, es un ejemplo vivo del apóstol Pablo que incentivar a sus discípulos a mantener viva la esperanza en Jesús. Gracias, Alejandro. Y eso nos lleva también a la lección de hoy. Bueno, es tan importante notar que el fruto viene después de que estamos en Cristo. Entonces, el hecho que damos fruto no es la causa de conectarnos a la vid, sino el resultado, ¿verdad? Entonces, viene la conexión a la vid primero y después la rama produce fruto. Así es con Cristo también, ¿verdad? El hecho que estamos en Cristo es lo que nos hace capaces de dar fruto, de mostrar nuestra conexión a la vid con nuestras buenas obras. Entonces, ¿y cómo sabemos? ¿Cómo permanecemos en Cristo? Eso es lo que dice Jesucristo en la lectura. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Entonces, ¿cómo permanecemos en Cristo? ¿Cómo permanecemos en él como sus discípulos? También en el libro de Juan, ahora en capítulo 8, eso es lo que Jesucristo dijo, ¿verdad? Entonces, Jesucristo dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Al principio del mismo libro de Juan capítulo 1, habla de Jesucristo y utiliza otro nombre para él, ¿verdad? Habla de él como el verbo o la palabra. Él es la palabra de Dios en vivo, el verbo, la palabra de acción de Dios en el mundo, ¿verdad? Entonces, pero Jesucristo vive en la palabra de Dios, viene a nosotros en su palabra todavía hoy en día, y así permanecemos en él por permanecer en su palabra, y porque sabemos que es la palabra, como dice en Efesios 6, es la espada del Espíritu, es la herramienta del Espíritu Santo para crear y crecer la fe. Y sabemos que la palabra es poderosa. También hay otra herramienta que tiene el mismo Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar sobre el bautismo. Y el bautismo es algo, es una bendición grande para nosotros también. Y vamos a ver que nos da seguridad también, confianza, que estamos verdaderamente en Cristo. Efesios 4:5 y muchos otros lugares hablan de la importancia del bautismo, pero habla de la conexión que tenemos con Cristo y habla de que hay un solo bautismo. Pero hay una confusión de eso, porque a veces hablan personas de los bautismos. Y la confusión es que a veces la Biblia habla de la forma o cómo bautizamos, y eso lo vemos cuando Jesucristo mandó el bautismo para sus seguidores en Mateo 28:19, ¿verdad? Él habla de la forma, cómo bautizar. Bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo habla del bautismo en Romanos 6:3, no está hablando de otro tipo de bautismo. Cuando dice ahí que fuimos bautizados en Cristo Jesús, no está hablando, él está hablando del efecto, de la bendición, de lo que pasa cuando estamos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Él dice que, ¿qué es lo que pasa? Estamos bautizados en Cristo. Es otro uso es uno de los 79 usos de la frase en Cristo en las cartas de Pablo. Él habla del efecto. Nos conecta a Cristo. Es más que un mero símbolo. Es algo que nos conecta, fuimos bautizados en Cristo. Es algo que pasa. Ahí vemos el poder del Espíritu Santo. Vemos esta conexión que si leemos todo el contexto ahí en Romanos 6.
Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Hay algo que pasa en el bautismo. Y es algo que Dios hace, es una promesa de Dios, que en el bautismo, por el bautismo, fuimos sepultados con él en su muerte. Hay una conexión a la muerte de Jesucristo y todos los beneficios que él ganó, nos conecta. Y a veces hay personas que hablan, bueno, no es lo que Dios hace por la palabra, no es lo que Dios hace por el evangelio, palabra dicho, y a veces nosotros pensamos que entonces, ¿qué hace el Señor Jesucristo en el bautismo? Si no es y ¿qué es la diferencia entre la obra del Espíritu en la palabra y la obra del Espíritu en el bautismo? Y a veces una vez me explicó, me dio un ejemplo de cómo un buen esposo no solamente dice a su esposa, te amo, también lo muestra con acciones visibles. También nuestro Señor en su amor nos dice en las promesas de la palabra, nos repite que nos ama y habla de lo que hizo Jesucristo para nosotros, para recordarnos de su amor, para que sepamos de su amor. Pero también nos muestra en una forma visible por su amor que Él nos ama mucho. Y vamos a ver, y nos conecta a su amor. Nos conecta a las promesas, los beneficios de lo que hace Jesucristo. ¿Cómo nos conecta a las mismas promesas por la palabra de Dios? Entonces, hoy vamos a hablar del significado del bautismo para el creyente, para el discípulo de Jesucristo. Y vamos a ver que es una manera que Jesucristo nos muestra en una forma visible su amor para nosotros. Y es algo que podemos recordar. Y podemos recordar que es que Dios me conectó a Cristo en mi bautismo también. Si eso pasó ayer o hace 30 años, es algo que Dios hace para mí, es algo que puedo recordar, es algo que, aunque la acción que vemos es una acción hecha por acciones humanas, es acción de Dios. Y vamos a ver en los pasajes que vamos a leer lo que está haciendo Dios en el bautismo. Y vamos a ver que es fuente de seguridad y confianza para nosotros aún hoy en día. Y vamos a tener la oportunidad de hablar de las preguntas que tenemos, de analizar bien los pasajes bíblicos. Pero antes de seguir adelante, le voy a dar la bienvenida a Andrés Palacio. Andrés, bienvenido, buenos días. Buenos días, pastor. Muchas gracias, bendiciones para todos. Soy Andrés de Palacio, Colombia. Estoy aquí pues con actitud positiva para recibir la clase, y no que ahorita he tenido conveniente porque claro que me tengo que ir a hacer otras cosas y no puedo volver bien a la clase. Bueno, pero qué bueno que está aquí con nosotros, Andrés. Bienvenido desde Colombia. Muy bien. Y también desde Chile, Ricardo. Bienvenido. Buenos días. Buenos días, buenos días. Bien, bienvenidos todos. Vamos a seguir adelante con nuestro curso. Entonces, a continuación, vamos a leer pasajes de las Escrituras que muestran la gran seguridad que tenemos mediante el bautismo. Y después de leer cada pasaje, vamos a hablar de su significado con unas preguntas. Entonces, empezamos en un libro, una carta de Pablo, a los Gálatas, capítulo 3, versículos 26 y 27. ¿Quién nos puede leer Gálatas 3, 26 y 27?
Roberto, por favor. Bueno, pastor, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Ok. Pensando en estas palabras que tenemos escritos aquí, que hablan de la fe en Cristo Jesús y después de la bendición de ser bautizados en Cristo, vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué dice este pasaje sobre el significado de ser bautizado en Cristo? ¿Qué dice este pasaje sobre el significado de ser bautizado en Cristo? Pensando en las palabras que nos leyó Roberto. ¿Qué dice ahí, Alejandro? Gracias. Está bien tomado de la mano también de Primera de Pedro 3:21, que dice que el bautismo corresponde a no salvar nuestro cuerpo, sino que salvar nuestra alma y limpiar los pecados. Y eso no quiere decir que no es limpiarnos al 100%, sino que es tener una buena conciencia mediante Cristo y de esa manera reflexionar en lo cual importante es el bautismo. Sí. Gracias, Alejandro. Y específicamente lo dice aquí en Gálatas. Sí, está en lo correcto, Alejandro, pero ¿cómo utiliza una frase muy especial aquí? Bueno, mientras que pensamos en eso, no saludé antes a Pablo. Pablo, buenos días, bienvenido. Buenos días, pastor, a sus órdenes. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Entonces, ¿y cómo dice? Lo dice en una manera muy bonita aquí, Artemio. Yo veo muy importante aquí la palabra revestido, que es como ponerse otras vestiduras. Entonces, hace tiempo vi la película de un cómico que tenía un gorro en la cabeza, un gorro muy feo, y para que se viera bien le pusieron arriba un sombrero muy bonito. O sea, arriba del gorro feo le pusieron un sombrero bonito. Y esto se me hace más o menos así, ¿no? Como que nosotros estamos defectuosos, pero Dios nos reviste por medio de Cristo y nos ve ahora diferentes. Entonces, ya estando en Cristo, pues somos vistos de otra manera por Dios, pero no por nosotros, sino por lo que Jesucristo hace en nosotros. Gracias, hermano. Sí, gracias, Artemio. Y a mí me gusta cómo lo dijo usted. Ahora nos ve diferente, ¿verdad? Nos ve Dios diferente por estar en Cristo, por el revestimiento de Cristo que tenemos en el bautismo. Gracias, Artemio. Pablo, también un comentario. Sí, pastor. Buenos días a todos. Igual, o sea, estábamos sucios, llenos de pecado, y por el sacrificio y el amor y sacrificio que tenía Jesucristo, nos revistió de su amor, nos cambió de vestiduras, nos hizo limpios a sus ojos, y el Padre nos ve bien. Amén. Amén. Sí, 100% de acuerdo. Muchísimas gracias, Pablo. Entonces, creo que ya lo expresamos. Hemos sido revestidos de Cristo, ¿verdad? Una pregunta. Entonces, es algo que dice aquí en Gálatas 3, pero no es el único lugar. ¿Quién puede pensar en un pasaje diferente o otro pasaje que habla de estar revestido de Cristo? Hay algunos. Pastor, yo encontré uno. ¿Puedo leerlo? Sí, por favor, Roberto. Ya. Dice, la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Perdón, no es ese, perdón. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Sí. Gracias. Gracias, Roberto. Y ahí vemos algo muy importante, muy especial,
que vamos a, el revestimiento de habla ahí son obras, ¿verdad? Pero no sabemos cómo son nuestras obras. Bueno, a veces buenas, a veces no tan buenas, porque somos al mismo tiempo pecadores y santos, ¿verdad? Santos en Cristo, pecadores por las fallas que tenemos todavía. Pero algo muy bonito ahí que sabemos que a pesar de nuestras obras no siempre son perfectas, sabemos que somos limpios por las vestiduras que ya tenemos en Cristo, son perfectas porque estamos en Él, ¿verdad? Muy bonito. Hay algunos, hay varios. Isaías 64, versículo 6, de hecho, habla de nuestras vestiduras naturales, que habla de los trapos de inmundicia, ¿verdad? De que habla ahí. Pero Mateo 22 es una parábola de Jesucristo, cuando habla de las vestiduras que llevan los que están en el reino de Dios eternamente. Y es una parábola de Jesucristo que habla. Mi favorito es de Apocalipsis 7. Tenemos la visión del cielo, nos lleva al cielo junto con el apóstol Juan para ver un poco de lo que nos espera. Y él ve la multitud en Apocalipsis 7. Dice que una gran multitud, era imposible saber su número, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguajes. Pero estas personas que él vio, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguajes, tenía algo en común. Y dice que ellos vestían ropas blancas. Y más adelante pregunta a su guía, Juan pregunta a su guía, su guía pregunta a él, ¿y estos que están vestidos en ropas blancas, quiénes son y de dónde vienen? Y Pablo responde, él dice, y yo le respondí, Señor, tú lo sabes. Y su guía del cielo dice, entonces él me dijo, estos han salido de la gran tribulación, son los que hayan lavado y emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Antes en Romanos 6 vimos que el bautismo nos conecta a la muerte de Jesucristo. Aquí habla de la sangre del Cordero, ¿verdad? Las personas en los cielos, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguajes, tenemos personas de muchos lugares aquí, muchas naciones, pero tenemos algo especial en Cristo, ¿verdad? Que nosotros que han lavado y emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Vemos en Gálatas 3 porque todos los que han sido bautizados en Cristo están revestidos de Cristo. En Gálatas 3, ustedes que saben el contexto, saben que habla esta parte de Gálatas de la unidad que tenemos tras las naciones, sin distinciones, que tenemos en Cristo Jesús por como dice aquí, por haber sido lavados y emblanquecidos las ropas espirituales por la sangre de Jesucristo. Bien. Ok, ahora vamos a leer otra vez de una carta de Pablo, Colosenses 2, y tiene tiene otra manera, otra forma de hablar del mismo tema y nos lleva al mismo lugar, creo. ¿Quién nos puede leer Colosenses 2, 12 a 14? Colosenses 2. Alejandro, por favor. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con él, pero al mismo tiempo resucitaron con él, por la fe en el poder de Dios, que lo levantó de la muerte. Antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con él, y les ha perdonado todos sus pecados, ha anulado el acto de los decretos que había contra nosotros, no se puede ver bien, y nos era adversa, y les quitó en medio y la clavó en la cruz. Gracias. Perdón, las palabras son un poco pequeñas ahí. Ok. Entonces, ¿qué significa
el bautismo de acuerdo con este pasaje? Mientras que piensan en esta pregunta, el significado de acuerdo con este pasaje de aquí de Colosenses, doy la bienvenida a David García. David, bienvenido, buenos días. Buenos días, pastor. Buenos días, hermanos. Muy bien. Entonces, ahora la pregunta. ¿Qué es lo que dice sobre el valor, el significado del bautismo aquí en Colosenses 2? Si no me equivoco yo. Si yo no me equivoco. Alejandro. ¿Se desactivó el micrófono, Alejandro? Ahí sí. Haciendo alusión, cuando Jesús se bautizó, Dios lo aprobó, le dijo, este es mi hijo, el amado, a quien he aprobado. Entonces, el bautismo es una forma, es la aprobación de Dios que tiene hacia nosotros al haberlo aceptado a Él. Y cuando nosotros nos bautizamos, morimos, se sepulta el antiguo Adán y tiene que salir y revestirse lo nuevo, que es aceptar a Cristo en nuestro corazón, porque el bautismo significa la muerte y la resurrección en el Espíritu Santo con Cristo. Bien, gracias Alejandro. Entonces vemos otra vez la conexión que tenemos. Y a mí me gusta eso también porque habla de la resurrección de Jesucristo. Y vemos que en la resurrección, vemos que la muerte de Jesucristo tiene valor para nosotros, ¿verdad? Que somos verdaderamente justificados en Cristo porque Él resucitó. No es como todos los 1,000 millones de otros que han muerto en la historia del mundo. Él es algo especial para nosotros porque Él resucitó. Bien, gracias Alejandro. ¿Tenía un comentario también, Pablo? No, ok, está bien. Okay. Y Artemio, veo la manito, pero puede ser desde antes. Okay. Perdón, hermano, la mía se quedó levantada desde hace un rato, disculpen. No, está bien. Entonces, sí, fue bien completa la respuesta de Alejandro, ¿verdad? Es la imagen, porque utiliza a veces para explicarnos el mismo concepto, a veces la palabra de Dios en su bondad lo expresa usando imágenes y a veces diferentes imágenes para ayudarnos. Esta es una imagen un poco diferente de la imagen de Gálatas, pero nos lleva a la misma conclusión. El bautismo nos conecta con la muerte y la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Y es algo, otra vez, es que bueno, lo que vemos es un acto humano, ¿verdad? Cuando vemos un bautismo. Pero lo que pasa, cuando la Biblia habla del bautismo, siempre habla del bautismo como acto de Dios, algo que Dios hace, ¿verdad? Esas son cosas de Dios. Entonces, para nosotros es muy fácil pensar, el bautismo es algo que hacen los humanos. Pero cuando habla de lo que pasa ahí verdaderamente, es un acto de Dios, una conexión a la muerte y resurrección de Jesucristo, una conexión a los beneficios de lo que logró Jesucristo por su muerte y su resurrección. Es lo que vemos en los pasajes, que es algo que para nosotros puede ser otra vez de mucha seguridad, ¿verdad? Sabemos, bueno, es la pregunta. Entonces, ya lo contesté, pero es algo de mucha seguridad. Al recordar nuestro bautismo, podemos estar seguros que estamos conectados a Cristo. Por lo tanto, nuestra deuda ha sido pagada. Entonces, qué consuelo saber que puedo aún pensar en una acción visible. Puedo pensar en tal fecha, fue bautizado y es un hecho. Es algo que pasó, que personas pueden ver, en que el Señor visiblemente me recibió. O para los que ya tienen fe por haber escuchado la palabra de Dios, es algo que es otra forma en que Dios me conecta a Él, a Jesucristo, a mi Salvador.
Y otra manera que Dios puede crear o puede fortalecer la fe, porque podemos estar seguros que estamos conectados a Cristo, ¿verdad? Qué bendición saberlo. Otro pasaje que vamos a leer que habla de otra cosa, otro beneficio del bautismo. Otra carta de Pablo, 1 de Corintios 6, 9 a 11. ¿Quién nos puede leer estas palabras aquí? 1 de Corintios 6, 9 a 11. Aquí en la pantalla también son un poco pequeñas las palabras. Si tienen una Biblia también, de 1 de Corintios 6, 9 a 11. Roberto, por favor. Bueno, ¿acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gracias, Roberto. Entonces, eso habla de lo que pasaba antes y ahora. Entonces, dos preguntas que voy a poner aquí en la pantalla. ¿Cómo era el estilo de vida de los corintios cuando estaban separados de Cristo? Según el pasaje, ¿cómo era el estilo de vida de los corintios cuando estaban separados de Cristo? Bueno, en la iglesia de los corintios, los pastores eran eran pues... ateos que otra cosa. Bueno, Rubén y después Roberto. Era pésimo el comportamiento de los corintios. Se habían dedicado a lo mundano, se habían alejado de Dios. Yo considero que el bautismo es la muerte y la resurrección de Cristo y la muerte y la resurrección de aquellos que tomamos el bautismo. Por lo tanto, si la vida verdadera que es Cristo ha resucitado, más aún nosotros los pámpanos estamos vivos en Cristo Jesús, en su resurrección. Solo debemos mostrar la buena uva, el buen fruto. Sí, gracias, Rubén. Era pésima su manera de vivir, ¿verdad? Roberto, ¿otra cosa? Sí, pastor, se veía también mucha idolatría y ellos también discutían cuál era el que tenía los mejores dones y se peleaban entre ellos. Bueno, tenían varios los dones, pero siempre hacían... se sentían grandes porque decían yo soy de Pablo, yo soy de Jesucristo, yo soy no sé qué más nombraban y se alejaban del verdadero mensaje de Dios, como decía el hermano, de seguir a Cristo y ser una buena uva para poder llevar más fruto, ¿no? Sí, gracias, Roberto. Y es algo que si uno lee toda la carta a los Corintios, la primera y la segunda, habla bueno, de las bendiciones en Cristo, pero también habla mucho de los problemas en la iglesia ahí en esa ciudad, ¿verdad? Habla de los retos, de tratar de, bueno, en la iglesia, pero Pablo recuerda a ellos, eso es como eran, ¿verdad? Corintio, vemos de la historia que fue una ciudad que tenía mucha idolatría y fue el estilo de vida de la congregación antes de estar en Cristo, ¿verdad? Artemio también iba a comentar. Sí, lo que pasa es que aquí el pasaje habla de lo que ellos eran antes de ser lavados, que habla aquí de que eran borrachos, avaros, mal hablados, o sea, antes de ese lavamiento. Ahora cuando ellos vienen a Cristo, pues tienen muchos defectos como todos los tenemos y esos defectos que tienen ellos como personas y como sociedad, los llevan a la iglesia y en la iglesia empieza a haber muchísimos problemas.
Pero esas ya son las luchas del crecimiento que va teniendo todo discípulo, porque pues, no, cuando Jesucristo nos lava, no salimos de los malos hábitos de un día para otro y tenemos que estar luchando con la ayuda de Dios, ¿verdad? Pero aquí en este pasaje es antes de ser lavados. Ya después pues, vienen los defectos de crecimiento que todos solemos tener. Gracias, hermano. Gracias, Artemio. Sí, muy bien dicho. Entonces, pensamos en este lavamiento, ¿verdad? Tito 3:5 también habla del bautismo como un lavamiento, una conexión. Eso es como eran antes. Pablo recuerda, antes de ese lavamiento, antes de estar en Cristo. Así eran, ¿verdad? Y él está recordándoles que hay un cambio, hay algo diferente ahora. Bien, Pablo, también un comentario. Sí, antes de recibir a Cristo o conocer de la palabra del Señor, ellos tenían orgías, hombres con hombres, mujeres con mujeres, eran muy tomadores, muy jugadores, engañaban a la gente, defraudaban, estaban muy alejados de la palabra porque no conocían, adoraban a estatuas, ese tipo, ellos tenían muchos dioses. Entonces ellos estaban muy alejados de lo que es. Ya cuando Pablo ya hizo su iglesia, pues ya empezaron a conocer, pero antes sí eran muy jugadores con los vicios. Uh-huh. Y eso, no sé, bueno, viviendo en la sociedad actual, vemos entonces la sociedad de ese entonces, bueno, vemos la evidencia en las palabras de Pablo de muchos pecados que podríamos tal vez llamar groseros y públicos, ¿verdad? También lo vemos en la sociedad actual. ¿Qué es la solución? Estar en Cristo, ¿verdad? Hay un cambio, hay algo, eso es como eran antes, ¿verdad? Ahora ya son algo diferente. Bien, gracias, Pablo. Algo también, Andrés, por favor. Pastor, una pregunta. Yo digo que son nuestras acciones los que nos condenan, basado en que el Señor Jesucristo cuando llegó a la tierra nos enseñó lo que debemos hacer para seguirlo a Él. Pero siempre nuestras acciones nos van a condenar porque, como dicen en la iglesia, existen muchas personas que se tratan de hacer lo bueno, porque no lo hacen, tratan de hacerlo. Pero también a veces se van por el camino equivocado y siempre cometen la misma acción bajo los ojos de Dios es malo y siempre lo siguen haciendo. Pero hay gente que, como dice, cree en Dios y aún así se bautizan y siguen haciendo lo malo. Bueno, gracias, Andrés. Y batallamos un poco con su audio, pero creo que se entendió lo que decía. Entonces, habla aquí de cómo eran, su estilo de vida, eso fue su esencia. Y vemos que en Cristo ya tenemos las togas de justicia de Cristo y ya tenemos poder, porque aquí habla en el nombre de Jesucristo por el Espíritu Santo. Vemos el poder del Espíritu. Otro lugar está en Hechos 2, 22 y 23. Hechos 2, 42 y 43. Habla de la obra del Espíritu Santo en el bautismo, ¿verdad? Entonces eso nos conecta a la muerte y la resurrección de Jesucristo y también es poder para vivir por Él. Entonces ya no es nuestro hábito, ¿verdad? Vivir así. Pero también el mismo apóstol Pablo habla de la batalla, la lucha adentro de todos los creyentes, los cristianos, especialmente lo vemos en Romanos 7, cuando él habla de su propia batalla con el pecado. Entonces, y habla en Romanos 7, versículo 19, él dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y un poco después, en el mismo capítulo, habla mucho de esa batalla en versículo 24 de Romanos 7. Él dice, miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Habla de la naturaleza pecaminosa que todavía tenía. Y su conclusión es, doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién
nos puede librar del cuerpo de muerte que todavía tenemos? Solamente Cristo, ¿verdad? Solo en Cristo hay esperanza. Entonces sabemos que éramos también, por nuestra naturaleza, como dice Pablo en Efesios 2, muertos en el pecado. Ya tenemos vida nueva en Cristo Jesús, pero todavía habita en nosotros la naturaleza pecaminosa. Y cuando estamos, mientras que estemos en este mundo, siempre tenemos esta lucha dentro de nosotros. Eso es como, éramos por naturaleza 100% muerto en el pecado. Pablo lo dice, Efesios 2:1. Pero tenemos vida nueva en Cristo Jesús, como dice aquí, han sido lavados, hemos sido lavados, santificados en el nombre de Jesucristo por la obra del Espíritu Santo. Tenemos vida nueva por el poder del Espíritu Santo en el Evangelio, tanto en la palabra como en agua. Pero también todavía es una batalla. Vemos la batalla en 1 Corintios. Ellos ya habían sido lavados, pero todavía luchaban con los pecados de la carne de que habla aquí. Okay. Bien, también tiene un comentario Ricardo. Por favor, Ricardo. Ricardo, ¿usted iba a comentar? Sí, yo pienso que los hermanos eso no tenían conocimiento. El pueblo de Dios falla porque no tiene conocimiento. El pueblo, en ese tiempo, el pueblo no tenía solamente la historia de Jesús y quizás de oído, porque en ese tiempo no había tanta Biblia como había ahora. El creyente ahora entra a la iglesia, es lavado, purificado, pero aún sigue peleando con sus malas costumbres que trae de años. Y imagínense esas mismas personas sin el conocimiento que tenemos ahora nosotros. Eso no. Sí, bueno, y lo dijo usted, peleando todavía con las costumbres de antes, ¿verdad? Y para ayudarles en su lucha contra las tentaciones, las costumbres de antes, recuerda Pablo a ellos de su lavamiento. Les recuerda que el bautismo, que han sido justificados, que es declarados inocentes, y santificados, que es la obra del Señor para que vivamos una vida más santa de agradecimiento a Él. Entonces les recuerda de eso, porque el bautismo es conexión a la muerte y la resurrección de Jesucristo nos conecta a los beneficios, como vimos en Gálatas y Romanos y Colosenses, y también es poder para vivir por Él, porque tenemos vida nueva, ¿verdad? Entonces, habla de este poder que tenemos para la vida, para vivir una vida en Cristo, para llevar frutos. Pablo aquí en este pasaje. Bueno, antes de seguir adelante, Juan ha estado con nosotros por un poco de tiempo y no lo saludé bien antes. Juan, buenos días, bienvenido. Y también veo la manito de David García. David, ¿tiene un comentario? Sí, hablando del bautismo, es un cambio de vida total que nos dicen en el libro de Hechos, capítulo 8, del 34. Respondió el eunuco y dijo a Felipe: te ruego que me digas de qué dice el profeta. Bueno, se sabe que él estaba leyendo en la profecía de Isaías, ¿no? Y es ahí donde él le predica el evangelio y Felipe le dijo, en el versículo 37, Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondió, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua.
Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Bueno, y ahí comenta la historia de la decisión del eunuco que tomó con respecto al ser bautizado, a querer cambiar de vida, porque a veces, más allá de que uno dice, bueno, en Corintios son pecadores, pero somos todos pecadores y ver una actitud de nosotros hacia Dios, como Dios tiene hacia nosotros, darnos conocimiento de su palabra y de su voluntad, también está de nosotros tomar esa decisión de cambiar nuestra forma de vivir, nuestras acciones, conociendo la palabra de Dios. Y acá estamos viendo eminentemente que es el conocimiento de la Escritura que nos lleva al ser bautizados para tener una actitud diferente y un cambio de vida y ese cambio de vida ponerlo por obra. Es todo, pastor. Sí, gracias, David. Entonces, y también habla aquí en 1 de Corintios, no solamente que es algo que, bueno, mejor dicho, es el bautismo, el lavamiento de que habla aquí en versículo 11, en la pantalla, en las palabras en la pantalla. No solamente es una ayuda para ese cambio de vida, ¿verdad? Él dice, han sido lavados y después por el Espíritu de nuestro Dios. Eso nos ayuda en batallar, en pelear contra el pecado que habita en nosotros, contra las malas costumbres de antes, contra la naturaleza pecaminosa. Bien, y también el otro David, también tiene la manito ahí. David. Sí, un pequeño comentario con respecto a la ayuda que Dios nos da para continuar. Si bien es cierto, Pablo siempre oraba, pedía a la iglesia que oren por él para seguir adelante. Como él decía, no golpeando al aire, no corriendo como a la aventura. Y considerando que también el Señor dice en su palabra que él, la obra de él se va perfeccionando. Entonces el proceso es largo, lento, manteniéndonos en oración, no tan solamente conocimiento bíblico, sino más bien en la oración para permanecer en la fe. Entonces, como dice él, Dios mismo va a ir perfeccionando esa misma obra que él hizo, porque como leíamos en este pasaje, bien dice el Señor, separado de mí, nada podéis hacer. Eso sería mi pastor. Sí, gracias, David. Y vemos que la palabra que dijo usted es proceso, y es cierto. La justificación en Cristo, la declaración de Dios que somos justos en sus ojos de su punto de vista por la obra de Jesucristo, recibido por nosotros por medio de la fe. Es algo cierto, que no cambia. Pero la santificación, la obra del Espíritu Santo para separarnos del mundo y de nuestras costumbres de antes, de un estilo de vida pecaminoso, eso es algo constante. Y parte de una de las cosas que tenemos, que Dios nos anime a hacer es la oración. Y vemos el poder también. Oración tiene poder. Oramos y tenemos la promesa segura que Dios escucha nuestras oraciones y nos ayuda en nuestros momentos de necesidad. Muy bien. Sí, gracias, David. Bueno, gracias a David y David también. Gracias por los comentarios. También veo la manita de Roberto. Sí, pastor. Usted acaba de decir, pastor, que la oración de Dios, justamente hablamos de eso, en alguna oración que decían, oremos todos juntos porque nuestra oración tiene poder, decía. Entonces, ¿nuestra oración tiene poder, pastor, o el poder es de Dios? Sí, mejor dicho que el poder de Dios. Entonces, un pasaje que a mí me gusta es Efesios 3:12, que habla de tener acceso a Dios. Entonces, Efesios 3:12. Entonces, mejor dicho, como usted lo dijo, Roberto, el poder es Dios, ¿verdad? La oración es hablar con el que tiene el poder. Entonces, presentamos
nuestros problemas a Dios en la oración. Y Dios tiene poder para resolver los problemas. Según su voluntad siempre, entonces no, en la oración no atamos la voluntad de Dios, pero hablamos con Él que tiene poder con la confianza que Él nos va a ayudar en el momento de angustia, que Él tenemos bueno, es lo que dice en Efesios 3:12. En Cristo, dice, está hablando de Cristo, dice, en quien tenemos seguridad y confiado acceso por medio de la fe en Él. Tenemos acceso a Dios, que es la oración, es tener acceso a Dios. Bien, Andrés también veo su mano ahí. Pues una preguntita, qué pena. Lo que pasa es que yo ya muy poco de estudiar con ustedes, pues porque esto hace una semana fue que entré yo como en esa necesidad de buscar al Señor, porque algo a mí me estaba diciendo que ya era hora. Estoy buscando la manera de aprender, de tener entendimiento, porque la Biblia también es de lo que ustedes ya saben, es mucho entendimiento, son cosas que a veces yo entiendo otras cosas porque estoy apenas entrando en un círculo. Hace 3 días, 4 días, yo dormido, tuve ¿cómo es? En un sueño, me apareció un versículo, como en un sueño, me dio por buscarlo, un versículo que me apareció que dice así, que dice San Juan 3:18, dice, el que no cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo cuando vi eso, cuando yo leí eso, que eso llegó de un sueño que tuve, yo me puse a pensar, algo me quería decir, es como si algo espiritual me estuviera diciendo que cambie, porque pues yo soy una persona, soy pecador y quiero verdaderamente buscar al Señor, ser parte ya de Él, buscar la salvación verdadera, porque ya alguna razón debo tener yo por mi existencia. Entonces, pues eso era lo que yo quería como decirles, como decirle a usted, o decirle pues a los hermanos que me están escuchando. Gracias, Andrés. Y esta justificación, habla de la condenación, ¿verdad? Y esta es la justificación al otro lado. No hay condenación. Como dice habla de esta declaración también en Romanos 8:1, que por tanto no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Otra vez que no con las mismas palabras, pero habla de estar en Cristo. No hay condenación. Dios nos declara no culpables de nuestro pecado por los méritos de Jesucristo, porque estamos en Él. Entonces, pero qué seguridad que tenemos, qué confianza. Entonces, la confianza que tenemos, que es el mismo poder para vivir por Él, por agradecimiento. Roberto. Sí, pastor. Pastor, en el anterior video de la primera clase decía el hermano que presentaba el video que Dios ahora ya no nos habla, o sea, audiblemente ni nos revela en sueños todo lo que nos tiene que pasar, ¿cierto? Entonces, eso hay que descartarlo, ¿no, pastor? De decir, el Señor me ha mostrado, el Señor me ha mostrado esto en la Biblia, o el Señor me dijo esto en un sueño. Pastor, ¿estoy en lo correcto? Sí, bueno, entonces vamos a tener cuidado con eso. Entonces, sí, Dios tiene el poder de comunicarnos en sueños, pero no hay ninguna promesa. Eso es lo que dice el video, que no hay una promesa que Dios nos va a hablar en sueños. Pero sí, bueno, sí estamos meditando en la palabra, está en nuestras mentes. Entonces, nos llevó a ver Andrés, Juan 3:18, que habla que no hay condenación. Y si estamos meditando en eso, el Espíritu nos recuerda de las promesas de Dios y nos fortalece en las promesas. Pero es cierto lo que dijo usted, Roberto, que no hay ninguna promesa que Dios, bueno, sabemos que Dios tiene el poder de hacerlo, pero la promesa, y es importante siempre aferrarnos a la palabra de Dios. Entonces, si tenemos un pensamiento, pensamos en algo, y vamos a siempre tener que checar la palabra de Dios, porque eso es lo que sabemos es de Dios, y eso es la tierra firme que tenemos. Entonces, no vamos a querer seguir las cosas que no son
firmes. Vamos a tener siempre regresar a la palabra de Dios. Entonces, por eso, bueno, de hecho, para ser honesto, por el audio fue un poco difícil escuchar lo que dijo Andrés, pero nos llevó a la palabra de Dios otra vez, y eso es lo importante. Nos llevó a Juan 3:18, en que vemos que de la verdad que él que en él cree, en Cristo cree, para él no es condenado. Él no es condenado. ¿Está bien, Roberto? Sí, pastor, excelente. Ok. También David Ulloa. Batalla, perdón, David, mi lengua gringa batalla con su apellido. Pero David, por favor. No, yo ya hablé delante. ¿Cómo? Ya había dado mi comentario delante. Sí, ok, perdón. Yo vi todavía la manito, Pablo. Sí, sí, yo pienso personal de que cuando uno está leyendo la palabra, puede ser que, como es la roca, la palabra es la roca y la firmeza es la tierra firme, como usted dijo, de repente puede llegar, como uno está tan metido y está metido, puede llegar algo y el Espíritu Santo te va guiando, pero tiene que estar uno bien consciente de que es el Espíritu Santo, lo que está uno pensando. Hay que guiarse con la palabra, con la Biblia, para ver si estamos bien. No tomarlo como la ligera de que, ay, es que yo pensé y creo que eso es, porque estaba yo leyendo, no. Hay que pensar, ponerse los pies en la tierra y escudriñar la Biblia antes de hacer algún comentario que de repente crea uno que es así. O sea, el engañador es muy listo y nos puede engañar muy fácil. Amén. Sí, gracias, Pablo. Entonces, vamos a tener que checar todo con la palabra de Dios. Entonces, pero uno que está meditando en la palabra de Dios, entonces puede surgir un pensamiento. Los sueños pueden ser los pensamientos mientras que estamos dormidos. Entonces, nos puede surgir una idea y siempre regresamos a la palabra escrita para estar seguro que es de Dios. Bien, ok, seguimos adelante. Entonces ya contestamos las preguntas sobre cómo el bautismo nos mueve a separarnos del pecado. Ya hablamos de eso. Ahora vamos a la resumen de la lección. Entonces, hay una pregunta clave aquí bajo nuestro tema. ¿Por qué es importante responder la pregunta, ¿eres un discípulo de Dios? Hablando de lo que Dios ha hecho por nosotros en lugar de lo que nosotros hemos hecho. ¿Alguien nos puede responder la pregunta? ¿Por qué es tan importante responder a la pregunta, ¿eres un discípulo de Dios? Hablando de lo que Dios hace o hizo en lugar de lo que nosotros hemos hecho. ¿Por qué es tan importante esta distinción? Creo que mi pastor, cuando vi por acá, Ulloa. Sí, David. Creo que es lo que comentábamos ayer, la primera lección, que el Señor, por Él, nosotros somos salvos. Nada hemos hecho nosotros, sino que Él nos eligió a nosotros. Entonces, todos los méritos de Cristo es un fiel reflejo de que somos su discípulo y que tratamos de alguna manera con nuestro testimonio, incorporando las obras reales de que somos discípulos de Cristo. Sí. Entonces, hablamos de Dios, porque eso es algo firme, que somos salvos por su gracia mediante la fe. Las obras sí son frutos y podemos ser reconocidos y esperamos, como Jesucristo habla en Juan 15, por ser reconocidos como sus discípulos. Pero si alguien me pregunta sobre, ¿eres un discípulo de Jesús? ¿Eres un creyente? Siempre es importante hablar de las acciones de Dios, porque eso es lo que nos salva, ¿verdad? Nos hace sus discípulos. Lo que vamos a hacer como sus discípulos es otra cosa, son resultados. Pero
cómo sé que soy discípulo, que soy conectado a Él, es por sus acciones, porque Él, por su gracia, comunicado a mí en su palabra, en las promesas, y como hemos visto hoy, también vemos que es comunicado a nosotros en el bautismo también. Entonces, hay unas cosas que tenemos aquí, el propósito del grupo de WhatsApp. Por favor, de no poner como imágenes o otras cosas que no tienen que ver con la clase. Hay muchas cosas bonitas, pero quisiéramos limitar lo del grupo a lo que tiene que ver con la clase misma. Pero cualquier duda, pregunta, puede usar el grupo. Un comentario sobre la clase está bien. A mí me gusta cómo ayudan los unos a los otros poniendo la tarea. Si alguien tiene la pregunta con toda confianza, es el propósito del grupo, puede usarlo así. O si tiene también, si algo que quisiera preguntar por lo interno, siempre estoy disponible. Y también menciono siempre la importancia, no siempre leemos, como hoy no leímos todo el de Juan 15 del video, y empezamos con las preguntas. Es muy importante que lo hacen antes, ver el video, si hay una lectura que lo lean también antes de venir a la clase. Nos ayude en la clase para que tengamos una conversación en que ya todos han estudiado lo que vamos a estudiar en la clase. Y la próxima clase sería el lunes y a la misma hora. Creo que ya sabemos el horario, a ver cómo eso fue mencionado antes. A veces al principio tenemos que recordar el cambio si tomaba una clase anterior, pero aquí estamos, ya creo que sabemos el ritmo. Vamos a concluir con una bendición, pero antes, me gustaría presentar aquí a mi hijo que está conmigo hoy, que cumple 9 años hoy. Y está pasando el día con su papá. Entonces está con nosotros hoy también, escuchando la Feliz lección. cumpleaños. ¿Cómo se llama? Se llama Grady. Feliz cumpleaños, Grady. Gracias. Antes. Toda la bendición. Felicidades. Felicidades. Te están felicitando todos. Antes, porque vivimos por 3 años en México y él llegó sin hablar ni una palabra de español, pero salió ya hablando el español mejor que el inglés. Gloria a Dios. Bien, ok, entonces ahora vamos a concluir con la bendición. Vamos a usar para la bendición para concluir las palabras de la bendición arónica del número 6. Dios le dio a Aarón como sumo sacerdote unas palabras para anunciar la bondad de Dios para su pueblo, y las vamos a usar las mismas palabras hoy para concluir nuestra clase. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Muy bien. Bueno, para mí otra vez un placer estudiar la palabra de Dios. Una cosa más que voy a mencionar antes de despedir, 2 cosas. Primero, si hay otra pregunta sobre el tema, sobre otra cosa, me voy a quedar aquí por unos minutos en la conexión. Y la otra cosa es que ya tocamos el tema del bautismo, pero hay otro curso de Academia Cristo, las enseñanzas de Jesús, los sacramentos, que habla del mismo tema, pero en una manera mucho más profunda. Entonces, si quisieran seguir estudiándolo, se llama el curso las enseñanzas de Jesús, los sacramentos. Bueno, gracias a todos, que Dios les bendiga. Dios lo bendiga, pastor y hermanos. Toda la bendición. Gracias, igualmente. Bendiciones a todos. Gracias, Luis, igualmente.
Entonces, no sé si hay otros temas de que quisieran hablar. Otros quieren quedarse por un rato para hablar con sus compañeros. ¿También está bien? Sí, pastor. Roberto le habla. Sí, Roberto. Si bien, pastor, hoy se ha tratado el tema del bautismo y es un solo bautismo, justamente ayer teníamos un estudio de Juan con el hermano Henry Sí. de Colombia. Justamente tratamos este mismo asunto del bautismo, ¿no? Él nos explicaba que nosotros ya siendo bautizados en la fe católica, si el bautizo se hizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y usando agua, es valedero, ¿verdad, pastor? Entonces, ya de adultos, ya no tendríamos por qué obedecer a un pastor o a algún líder que nos diga que tenemos que volvernos a bautizar porque con el bautismo empieza a obrar el Espíritu Santo. Pastor, sí. Entonces el Espíritu Santo está siempre con nosotros, o sea, no tendríamos que volvernos a bautizar, ¿cierto, pastor? Con esto cierro. Exactamente, y lo que vemos en los pasajes es que el poder no viene del hombre, no es de la persona, el poder está en la promesa de Dios. Entonces, Jesucristo nos mandó bautizar en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y usar agua. Entonces, a pesar de las falsas enseñanzas de la persona haciendo el bautismo, todavía es hecho por así, y el poder entonces no está en el lugar ni la persona, sino es promesa de Dios. Entonces podemos tener la confianza en ese, no porque tenemos la confianza en la persona ni el tipo de la iglesia, es porque tenemos confianza en Dios, vemos que es acción de Dios. Entonces, Dios es tan poderoso que puede funcionar aún en una situación que no es que con problemas, porque sabemos que las promesas de Dios son conectadas a ese bautismo, a pesar de los obstáculos de la confesión pública de la persona que lo hace. Muy bien. Sí, gracias, Roberto. También veo la manito de Andrés. Pastor, una preguntita, yo quiero hacer una pregunta, una duda que un compañero me puso a mí, porque pues yo casi no tengo conocimiento sobre eso, pues, pero él me decía, o muchos me han dicho, no, que decían que no, es que yo ya leo la Biblia y hay muchas cosas que dicen, pero yo ya la he leído toda, porque usted sabe que pues, leer toda la Biblia y entender toda la Biblia, eso no es solamente leerlo y ya. Él me decía, no, es que yo ya leí la Biblia, pero yo no volví a leer la Biblia porque me estaba volviendo loco. Pero pues yo me pongo a pensar y yo digo, pues, ¿quién se vuelve loco leyendo la Biblia? Pues usted me puede dar una explicación sobre eso, porque pues una persona que dice que lee la Biblia y no la vuelve a leer porque estaba volviendo loco. Andrés, es un poco difícil escuchar, pero por la conexión que tiene, creo que tiene un problema con el audio. ¿Sí me escucha, pastor? ¿Sí me escucha bien? Sí, más o menos de hecho, pero me quito, es que tengo aquí un tapabocas, porque es que yo tengo que utilizar el tapabocas ahorita por esa cuestión de la pandemia, entonces yo me quito eso. Sí. Ahí me escucha, pastor. Sí, ahora mejor, de hecho. Pastor, ¿me escucha ahí? Yo también tengo mi mascarilla ahí. Pastor, aquí. ¿qué pasa? Es una situación. Tengo una situación. Sí, dígame, Andrés. Una cosa, lo que pasa es que un compañero pues, me dice que si se ha entregado al Señor, que yo le dije, no sé, estoy estudiando la Biblia y estoy teniendo conocimiento y aprendiendo, y él me decía, pero es que yo ya leí toda la Biblia, y eso leer la Biblia, eso lo vuelve a uno loco. Yo estaba leyendo la Biblia y me estaba volviendo loco. Entonces una persona que dice eso, ¿tiene alguna razón obvia para que una persona diga que leer la Biblia, porque eso no es solamente leerla y ya? ¿O usted qué dice, pastor? ¿No me puede dar una explicación sobre eso? Bueno, entonces, como dice, tenemos unos pasajes de que quisiera hablar. Bueno, primero, Salmo 119. Salmo 119, versículo, creo que es 105. Habla del hecho que es la palabra de Dios. Sí.
119, versículo 105 dice, hablando de la palabra de Dios, tu palabra es una lámpara en mis pies y es la luz que ilumina mi camino. Entonces, sí, la palabra de Dios es lámpara de nuestro camino. Pero también tenemos una historia en Hechos 8. El Señor envió a Felipe a un camino en el desierto para hablar con un etíope. Y cuando llega ahí, Felipe está leyendo el libro del profeta Isaías, el etíope, está ahí en su carro con caballos y todo. Y Felipe dice, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope responde diciendo, ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Entonces sabemos que la palabra de Dios sí es lámpara, pero también utiliza a personas como nosotros, y otras personas para nosotros también, para explicar, para ayudar a personas y mostrar a personas las conexiones que hay en la palabra de Dios. Entonces, sí, la palabra de Dios es porosa, sí es herramienta del Espíritu Santo, pero no está porosa en su uso. Y a veces nosotros usamos la palabra de Dios y a veces hay los que conocen bien o han leído las Escrituras, pero andan con confusión y utiliza Dios entonces los eventos de nuestras vidas para llevarnos a estar en contacto con alguien que nos puede ayudar en ver lo que dice la palabra. Entonces, sí, la palabra es lámpara, pero también Dios dice en su palabra que utiliza a otras personas para ayudarnos a entenderla. Y también dice... Perdón, qué pena interrupción, ¿puede regalar ese versículo que dijo ahí para menos uno basarse en lo que verdaderamente dice la Biblia para uno entender a las personas? Sí, la primera es de lámpara, sobre del hecho que la palabra es lámpara a nuestros pies. Es de Salmo 19, versículo 105. Y la historia de Felipe y el etíope está en Hechos 8, versículo 26 a 40. Ok, ¿algo más? Listo. Bien, no, bien. sí, pastor, sí, era pues esa conclusión sobre eso, porque pues usted sabe que pues uno también en aprendizaje, pues lo único que yo le respondí fue algo de lo que usted decía, pues yo le pues para uno a aprender de la Biblia tiene que ser con una persona que lo sepa, alguien que verdaderamente sepa el tema, porque pues la Biblia no es algo de ahorita de la actualidad, es algo que viene de muchos años atrás, desde la edad de la llegada del Señor Jesucristo, y de eso mucho viene predicando la Biblia. Yo le dije, pero si eso fuera solamente en coger usted y leerla y ya soy salvo porque la leí, no, eso no es basado en eso. Pues eso fue lo que más o menos le di a entender. Sí, y otro pasaje que me ayuda con eso también, Andrés, es 2 de Timoteo 2:2. Ahí tenemos Pablo hablando a Timoteo. Entonces Pablo, escritor de 13 cartas de la Biblia, habla de una cadena de discípulos. Él dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, habla ahí Pablo de 4 generaciones de discípulos. En 2 de Timoteo 2:2. Él dice que él había enseñado a Timoteo para que Timoteo enseñaba a otros, quienes también iba a enseñar también a otros. 4 generaciones. Entonces, habla Pablo también de nosotros como jaras, como humildes. Bueno, somos como hombres, ¿verdad? Somos humanos, pecadores que somos débiles. Pero Dios en su misericordia, según su plan, utiliza a nosotros para llevar el mensaje a otros. Bien. Entonces, otra preguntita, llegando a otra conclusión con la respuesta que hizo el hermano ahorita sobre el bautismo. Yo fui bautizado en la Iglesia Católica como a los 13, por ahí como a los 12, 11 años, vámonos de edad. Pues basado pues que yo estoy en el seguimiento de
pues buscando al Señor y cambiar pues mis actitudes y mis acciones. Yo tengo que, como decían, ya no tengo que volverme a bautizar, porque pues para yo seguir los caminos verdaderamente del Señor, pues no sé qué me dice usted. Sí, y cuando vemos en la Biblia, y si uno entiende que el poder es de Dios, entonces el poder del bautismo es poder de Dios, es acción de Dios. La palabra, entonces hay casos en la Biblia en que habla de una persona que fue bautizado, miembro de el mismo libro de 1 de Corintios. Habla de alguien que era miembro creyente de la iglesia, mostraba mucha debilidad en la fe, tenía un pecado abierto. Después se arrepintió, pero no mencionó de que él iba a volver a ser bautizado. Nunca menciona volver a ser bautizado después de un cambio de vida, cualquier cosa. Entonces, y habla del bautismo sobre algo que es poder de Dios. Entonces, y no viene el poder de la persona, ni el lugar, ni el tipo de iglesia donde fue bautizado. Entonces, creemos que Dios es poderoso y su poder puede sobrevivir el lugar, puede estar, es sobre todo. Entonces, las instrucciones de Jesucristo son sencillas. Bautizar con agua en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y confiamos que la promesa es segura. La promesa de Dios es segura en el bautismo. Entonces, por eso, por lo que dice la Biblia, no rebautizamos a personas, sino que también aseguramos que el bautismo es algo porroso, aunque fue en una iglesia que no enseña la verdad. Pastor, le puedo hacer una última pregunta. Pues yo tengo muchas preguntas, porque si me pongo a No, está preguntar aquí bien. me quedo. Por Pero eso estamos, entonces, Andrés, por eso estamos. pues no, el celular ya me está pidiendo batería, porque la batería esta es como inestable, ya casi descarga, pero quiero hacer una pregunta antes de terminar. Yo siempre tenía una duda con base, usted que como dice usted, pues de pronto no tomando el tema de los cursos ni nada, pero cuando uno de niño iba a las iglesias o cuando uno aquí en el trabajo, que aquí siempre uno hace una oración, aquí siempre tienen la acción de persignarse, del nombre del Padre en la frente, pecho y los hombros. Así que no sé si eso es cierto, porque en la Biblia yo nunca he escuchado, no sé, pues no sé qué pasaje lo dirá, donde la persignación hay que hacerla. Eso, ¿usted qué dice sobre eso, pastor? No sé, nunca he tenido entendimiento sobre eso. ¿Y qué fue, una vez más, Andrés, como hacer la persignación, donde la gente coge con la mano y dice el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sí, pero ellos cogen con la mano? Sí. Bueno, y siempre, bueno, hay cosas que Dios, como dice que debemos hacer, como el bautismo. Bautizamos a muchos. Es una conexión a la gracia de Dios de que hablamos hoy. Habla de la Santa Cena, también es algo que hacemos. La predicación de la palabra es algo que hacemos. Y hay cosas que el Señor específicamente prohíbe en su palabra, ¿verdad? Habla de los mandamientos que hablan de los pecados y otras cosas que no específicamente no debemos hacer. Pero hay otras cosas que están entre las dos, ¿verdad? Que Dios ni prohíbe ni nos manda hacer. Entonces, siendo creyentes bíblicos y creemos que en lo que Dios dice, queremos ni agregar ni quitar de la palabra. No queremos agregar mandamientos a la palabra de Dios ni quitar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en el caso de eso, esta señal, solamente si alguien confía que por ese acto está ganando el favor de Dios, no está bien, porque por nuestros méritos no ganamos algo. Si lo hacen como algo como acto mágico para atar las manos de Dios para bendecir a nosotros. Eso no hay promesas que tenemos
conectadas a ese acto. Pero al mismo tiempo, uno podría usar la señal de la cruz para recordar la cruz de Jesucristo. Eso sería bien, para recordar del acto salvador de Jesucristo. Eso está bien. Pero sabemos que hay muchos que lo utilizan como algo como si fue un acto mágico y sin pensar en el acto de Dios, en el acto de Cristo en la cruz. Entonces eso no está bien. Pero si uno, y no hay muchos que lo hacen, pero es posible que uno podría usar la señal de la cruz como algo para recordar la obra de Jesucristo, dando a Él la gloria, y eso sí sería bien. Pero bien esa motivación. ¿Está bien, Andrés? Sí, pastor, muchas gracias. No, pues dudas y preguntas he tenido yo toda mi vida y pues Sí. Por eso estoy aprendiendo con ustedes para ir quitando esas dudas con el tiempo y pues en los cursos yo creo que me habrán muchas dudas más que yo con el tiempo iré haciendo, pero por el momento yo le agradezco mucho, pastor, por su atención. Bien. Por eso estamos, Andrés, por eso estamos. Muchas gracias y feliz cumpleaños a su hijo, pastor. Sí, gracias. Dios los bendiga a todos, muchas gracias por la atención y qué pena de pronto a veces que me salía del curso porque es que la señal aquí está mal a veces. No, está bien, luego, está pastor. bien, Andrés, por eso estamos. Hasta luego, pastor, yo lo dejo. Roberto, sí, que Dios te bendiga también. Dios los bendiga a todos, bueno, feliz día. Bueno, me voy a despedir también. Bueno, Mari, apenas llegó Mari, ya estamos concluyendo. Pero Mari... Buenos días, pastor. Lo que pasa es que andaba afuera, si no llegaba a mi casa y apenas ahorita que llegué muy retardada, pero en la tarde me vuelvo a conectar. Perfecto, muy bien, Mari. Sí, tiene la bienvenida venir más tarde para venir a la clase, pero qué bien que se conectó para saludarnos. Gracias, Dios los bendiga. Gracias, igualmente. Entonces, Francisco, Pablo, también, que Dios les bendiga mucho. Dios le bendiga, pastor. Un abrazo. Gracias, igualmente. Francisco, ¿tenía un comentario, algo que decir antes de despedirnos? No, ninguno, pastor. Bueno, espero que todo esté muy bien en Venezuela, bajo la gracia de Dios. Y con el favor de Dios nos vemos en la próxima. Amén, así será, pastor. Dios, gracias por todo. Aquí estamos poco a poco luchando. Sí. Ok, muy bien. Yo de hecho, yo vivo aquí en Miami, casi todos mis vecinos son de Venezuela. Entonces, y que Dios le bendiga mucho ahí y vamos a seguir nuestros estudios. Amén, gracias, pastor. Gracias por todo. Agradecido. Bien. Entonces, hasta luego, Mari. Adiós, pastor. Adiós. Dios lo bendiga. Saludos. Bye. Bye.